No puede ser. Aquí está violando un derecho humano fundamental a la vida, a la alimentación. Ahí es justamente la zona que tiene mayor anemia en el Perú. Estamos hablando justamente de las partes altas de Ancón. ¿No? Yo no sé cómo pueden dormir realmente la gente que está acá. No cómo pueden dormir tranquilos. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. El tribunal pide realizar una réplica antes de entrar a las preguntas, donde cada uno tendrá unos minutos para dar sus últimos alegatos. Esto incluye al alcalde de Lima, que recibiría un llamado de atención nuevamente por excederse con sus adjetivos. Así culminarían y se dejaría al voto. Entonces, en lugar de pasar las preguntas mías, vamos a una réplica y dúplica, ¿está bien? En general, ¿de acuerdo? Señor abogado, señor demandante, perdón, adelante. Bien, muy amable señor magistrado. Queremos aclarar la siguiente situación que se ha presentado. Los señores de Ruta de Lima, los abogados, están manifestando de que hay un límite y lo que es agresión. En realidad, si hay agresión y la vulneración de derechos, yo le comento, señor magistrado, que ellos están manifestando de que no existen. Por esa razón, reitero, señor magistrado, una inspección ocular en el peaje, para salir de dudas. Si es correcto... Señor abogado, si usted ya ha hecho ese pedido de manera formal, pierda cuidado que se va a hacer el trámite interno correspondiente. Es más, sin perjuicio de que se logre aprobar o no en el Pleno, cada magistrado tiene la posibilidad de definirlo de manera individual, no se preocupe. Entonces, bien, amigo. Después, señor magistrado, lo siguiente, ¿no? Ellos están hablando, Ruta de Lima, de que el contrato en la parte arbitral. Yo le digo lo siguiente. Es cierto que hay opinólogos, personas que pueden opinar, pero señor magistrado, el derecho es interpretativo, es dinámico. Estamos en un escenario continuo, nada es absoluto, todo es relativo y va cambiando. Entonces, hay nuevas formas y nuevas técnicas, nuevos mecanismos, instrumentos que se usan en la actualidad y deben ser usadas, empleadas. Sin embargo, siempre hay personas que opinan y lo único que hacen es confundir, y eso no es correcto. Mire, señor magistrado, yo he tenido la paciencia, digamos, de leer algunos documentos, por ejemplo, que dice, volviendo al magistrado Gutiérrez Tixi, él habla del derecho fundacional, justamente lo que corresponde a este derecho de libre tránsito. Eso no es nuevo. Viene de la época de Francia y toda una serie de seguidores, de conceptos, pero ¿qué dice en el fondo? Que este derecho, que lo relaciona con la parte conexos a la vida y todo lo demás, está por encima de la cuestión de los negocios internacionales. O sea, él lo manifiesta en un artículo, ¿no? Y después también hemos leído también al señor César Ochoa, que también es magistrado acá en este pleno. Tenemos que proteger a los seres humanos, a los sectores más débiles de la sociedad. Eso es lo que dice el señor César Ochoa. ¿Por qué lo dice? Porque Puente Piedra es una población vulnerable, recursos económicos bajos, y no porque se ponga ahí una empresa va a vulnerar los derechos de todos ellos. Son más de 2,5 millones de personas. También, ¿qué dice el mismo señor César Ochoa? De los lados de los derechos sociales y por otro los derechos económicos. Por encima está el derecho social y ahí está el ser humano. ¿Qué más también nos dice otros, como en este caso que tenemos acá, del señor Miguel Monteagudo? Dice, la Constitución, que también es magistrado, debe garantizar los derechos. Manuel Monteagudo, o sea. Perdón, ¿qué es Manuel Monteagudo? ¿No? Debe garantizar los derechos. Los principios económicos van de la mano, dice, con la protección de los derechos fundamentales. Pero, dice, los derechos fundamentales del ser humano están por encima de los derechos económicos. Y de igual de forma, digo, está el señor Helder Domínguez, otro magistrado también de acá. Él bien claro dice, el ser humano es el fin supremo. Se está basando en el primer artículo de la Constitución. Entonces yo le digo acá al Pleno, en este caso a usted, mi demanda es netamente libre tránsito. Lo que es derechos conexos, locomoción. La parte de arbitraje es otro problema.
Porque si no se soluciona eso, o sea, van a seguir atropellando a los 2.500.000 personas. No. Nosotros recurrimos a ustedes. Ustedes son lo máximo. Y tenemos que tener consideraciones. Y vuelvo a retirar, señor magistrado, el derecho va cambiando. Por ejemplo, en esta sala y en este proceso, yo le escuchaba al señor alcalde, López Aliaga, hablar de derechos humanos. Pero antes, si vemos atrás, no hablaba de derechos humanos. Recién con esto, eso quiere decir que el conocimiento va y la sabiduría va comenzando y se va interpretando. Por lo tanto, el derecho es dinámico, interpretativo. Y no nos dejemos llevar por algunos opinólogos que pueden decir, ¿sabe qué? Esto es así, acá. De repente, en su tiempo fue válido. Pero ahora las cosas cambian. Estamos en dinámica y todo esto es porque se vulnera a una población. No estamos hablando de tarifas, porque habló también acá, se cayó, dice, el habeas corpus del señor Widowski, que es de Ancón. ¿Por qué se cayó? Porque el señor está hablando de un habeas corpus de tarifas. Yo no, en mi demanda no hablo de tarifas. Mi demanda habla el alza costo de la canasta familiar, que es diferente. Porque yo pago pasaje para ir a Puente Piedra y me están cobrando 7, 8 soles más por el peaje. Si yo compro productos del mercado Guamantanga o del mercado, digamos, de Santa Anita, se eleva. Es decir, estamos tratando completamente diferente. Y hablamos de derechos económicos. Es que es diferente, los derechos humanos. Y reiteramos, señor magistrado, el primer artículo, el ser humano es el supremo. Y ustedes tienen la sabiduría y las herramientas para poder dar fundada nuestra demanda. Muy amable, señor magistrado. No solamente precisar que su aspecto más importante en la demanda es que es la aplicación de libertad de tránsito, si no, no estuviéramos aquí. ¿Ok? Claro. La parte... perdón. La otra... ¿Qué me parece? Sí. Adelante. Sí, si me permite, dado que se han tocado dos aspectos netamente contractuales, me gustaría hacer una precisión respecto a lo que es punto de fuga, respecto a la preexistencia de las casetas y a lo señalado por los arbitrajes unidos de Rutas de Lima contra la Municipalidad Metropolitana de Lima. En un primer aspecto, quiero informar que lo expuesto en las diapositivas del concesionario son totalmente irreales. Esa gráfica en donde ellos delimitan lo que es un punto de fuga versus una ruta alterna no se condice con lo señalado en el contrato. Todo lo contrario, el contrato en su definición de punto de fuga es tan amplio y ambiguo que justamente carece de esa delimitación, por lo cual esa delimitación forzada es irreal. Y en segundo punto, respecto a la preexistencia de estas casetas de peaje, efectivamente, las casetas de peaje existen desde los años 90. Sin embargo, lo que no se dice es que en la época en que estas casetas fueron instaladas, incluso por MTC y luego cedidas a la Municipalidad Metropolitana de Lima, la realidad demográfica, poblacional y de crecimiento de la zona era otra. Hoy, como lo ha demostrado la Defensoría y el señor Pérez Amán en reiteradas oportunidades, tenemos centros de salud, hospitales, colegios, la densidad poblacional ha crecido tremendamente, razón por la cual la afectación que se está generando a la población es la que hoy se trae a esta judicatura. Y finalmente, sobre lo dicho de los laudos 1 y 2 arbitrajes, en donde lamentablemente la municipalidad no ha tenido un resultado satisfactorio, en ninguno de ellos se dice que no hay corrupción. Hay que leer bien los laudos. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor alcalde, ¿quiere hacer usted también uso de la palabra? ¿Sí? Adelante. Buenas tardes, señor tribuno. Buenas tardes con todos. Quiero aclarar 4 temas, los cuales ha sido aludido. El primer tema es que en el derecho hay varias rutas, doctor Párez. Hemos acudido a la ruta arbitral, hemos acudido a la ruta también de acto jurídico nulo, que es Poder Judicial, civil. Hemos acudido al ámbito penal, donde ya hay 2 personas sentenciadas. Hemos acudido al nivel internacional, también en el caso de la intervención de esta empresa Brookfield, una intervención pues totalmente irregular que ya la justicia americana dará su fallo. Pero eso le aclaro, sí hemos tomado en consideración su aspecto, porque estamos acá justamente por derechos humanos, y es por ahí que tenemos que enfocar en esta ocasión. Pero hay muchos ámbitos en el derecho, usted lo sabe mucho mejor que yo. Tema 1. Tema 2. Siguen con la falacia. El punto de fuga ha sido determinado entre la señora Villarán y esta organización criminal
o deberes de tal manera que es totalmente ambiguo. O sea, el concesionario es Dios. Va a determinar, ¿no? Que la disminución de ingresos, porque así define, punto de fuga es cualquier disminución de ingresos. Entonces, Dios pues decide, ¿no? Esto no me parece, ¿no? No me parece que sea ruta alterna, me quita ingresos, tanto así que han hecho ya varios arbitrajes, ¿no? Y los ha perdido la MUNI Lima, porque también la MUNI Lima estaba indefensa. Entonces, quiero hacer otra mención. Se ha mencionado que hay muchos habeas corpus perdidos, ¿no? De la habeas corpus que ha planteado la población de Puente Piedra, de Santa Rosa, de Ancón, de Lurín y Pachacama, por si acaso. Hay un montón de habeas corpus y acciones de amparo perdidas. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el señor Muñoz, alcalde de Lima también, no apoyó a los doctores tipo el doctor Paresamá, que hacían sus habeas corpus. Se opuso, yo revisé todos los casos. La MUNI Lima se opuso al pedido del pueblo, se puso del lado de la corrupción. Hay que hablar bien claro también. Eso caso por caso. Y viendo que había un caso, como el del doctor Paresamán, me reuní con los abogados de la Municipalidad de Lima, el procurador municipal, y dijimos, no, este caso tiene razón, pero revisamos por qué no habían progresado. Porque la corrupción de Odebrecht es muy potente, pues, ¿no? Tiene un montón de abogados, como lo que vemos acá, ¿no? Estudios que todos tienen cláusula de no competir, non-compete, ¿no? La cláusula non-compete, ¿no? Entonces, tienen un montón de abogados fumigando puestos los habeas corpus por todos lados, ¿no? Por una empresa corrupta como Odebrecht, yo pienso lo peor, ¿ya? Pienso lo peor siempre. Aquí el caso es que la MUNI Lima sí le ha hecho caso y se ha allanado por primera vez en la historia del doctor Paresamán. Yo a usted le tengo una especial admiración porque ha sido perseverante y muy lógico en su raciocinio. El otro tema también es el daño de derechos humanos económicos. A mí me duele mucho, ¿por qué? Porque los señores que hacen sus artesanías, su microempresa, ¿no? De Puente Piedra, de Santa Rosa, de Ancón, también de Lurín, llevan sus mercaderías en un taxi. El taxi les cobra lo que cobra el taxi más del peaje. Entonces yo he hecho un cálculo que el promedio, como dice la Defensoría, el promedio de ingreso de esta población es 1.000 soles, ¿ya? Su facturación familiar, 1.000 soles por mes, de los cuales 200 soles se le van en esta majadería, pues. 200 soles mensuales se van en peaje nada más, aparte del taxi, aparte de todos los costos de producción. O sea, no puede ser. Aquí está violando un derecho humano fundamental a la vida, a la alimentación. Ahí es justamente la zona que tiene mayor anemia en el Perú. Estamos hablando justamente de la parte alta de Ancón, ¿no? Yo no sé cómo pueden dormir realmente la gente que está acá, no cómo pueden dormir tranquilos, defendiendo algo que es pues claramente corrupto, y tiene un origen pues, totalmente legítimo. Señor alcalde, con todo el respeto a su investidura, le vuelvo a pedir, por favor, que evitemos los comentarios que puedan ofender. En todo caso, estamos cada parte defendiendo su posición y le pediría que nos mantengamos en esa misma perspectiva. Disculpe, con todo aprecio y a su investidura. Retiro lo dicho. Que es me enerva en este caso. Pero disculpe, retiro lo dicho. Y hay otra cláusula más que ya con eso acabo. En caso que la población queme la caseta, cosa que ha pasado, por indignación cuando hicieron una segunda ruta, pido 30 segundos. ¿Qué pasó? La población quemó. Hubo una conmoción social gravísima. Casi más de 5.000, o creo que más, 50.000 personas bajaron y quemaron. ¿Quién cree, doctor magistrado, tribuno, quién cree que ha pagado eso? La MUNI Lima, el lucro cesante. También dice, lo puso la señora Villarán con esta gente. Dice, en el caso haya conmoción social, la Municipalidad de Lima le compensará absolutamente cualquier lucro cesante no percibido. Todo este contrato no es contrato. O sea, una persona que recibe coima y firma un documento sin que sabe ni lo ha leído, contra el apuro de recibir sus 12 millones de dólares, la señora no leyó. La MUNI Lima no tuvo defensa, no hubo una contra, ¿no? Dos partes negociando. Esto fue un negociado desde el origen. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. También, por favor, 5 minutos. Menos, señor magistrado. Muchas gracias. Recapitulación. El habeas corpus puede el tribunal resolverlo como habeas corpus o como amparo. Igual está en juego derechos y libertades fundamentales. Tras el habeas corpus está en juego la situación de los derechos difusos que constituyen parte de la población vulnerable por el peso sociológico de los ingresos, entre otras cosas. 3. El Tribunal Constitucional
tiene 2 cartografías de ruta para resolver problemas que son de la jurisdicción constitucional de la libertad y de la jurisdicción constitucional orgánica. Jurisdicción constitucional de la libertad vinculada a los habeas corpus, amparo, habeas y cumplimiento. Se trata de la tutela de los derechos fundamentales. Aquí no está en juego el tema de la concesión como tal. Ese es un lío de gringos, valga la metáfora, que se está debatiendo en sede arbitral en Nueva York. Lo que le corresponde como competencia es verificar si hay agresión de derechos y libertades fundamentales que no requieren material probatorio. No requieren material probatorio como habría esgrimido nuestro querido amigo Lucho acá, y nuestro querido amigo y paisano, sino simplemente que resuelva esta situación y finalmente que emita una sentencia estructural de los derechos fundamentales declarando que los efectos de la sentencia del señor Pereira Semán va más allá de las partes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Neto. Adelante, por favor. 5 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Permítame referir 2 bloques de ideas. El primero en relación a los llamados puntos de fuga, como lo denomina el contrato. Se ha sostenido que es un enunciado lingüístico abierto, indeterminado, impreciso y que eso puede, pues, en su aplicación, tener problemas, y más cuando se dice que hay acto de corrupción en su origen, ¿no? Va a ser mal empleado, etc. Hay 2 elementos objetivos que configuran un punto de fuga en el contrato para luego ir a la realidad y verificar si existe o no. Y son puntos de vista, son requisitos objetivos. Dice la cláusula 1.102, primer punto objetivo, que la ruta llamada alterna, dice el contrato, intercepte o atraviese el área de concesión. Y el segundo elemento objetivo es que cause perjuicio negativo a, en este caso, Rutas de Lima. Si la vía alterna no intercepta la concesión, aunque le cause deterioro económico a Rutas de Lima, no configura punto de fuga. Tienen que estar presentes concurrentemente ambos elementos. La vía alterna tiene que ingresar a la concesión y obviamente supone fuga, parece razonable que no la intercepte, y en segundo lugar que demuestre el concesionario que le ha causado eso un daño económico. Y como ha dicho el señor alcalde, y me parece que lo ha dicho muy bien, esta vez tiene el apoyo de la municipalidad, la pretensión planteada por el recurrente, al punto que ha dicho que se ha allanado. Si efectivamente la inexistencia de rutas alternas con determinadas características es el acto agresor, el agresor no es Rutas de Lima, el agresor es la municipalidad, porque a ella le corresponde la obligación de que existan vías alternas que, como también puso como muy buen ejemplo el señor alcalde, evite que un pequeño comerciante tenga que destinar una porción importante, relevante de sus ingresos para pagar un peaje. Pero ese comerciante no utilizaría el peaje si tuviese una vía alterna que le llevase, como pretenden él, pues ir a su destino. Si se allanó, acepta que ha agredido por omisión el derecho fundamental. Me parece que, teniendo en cuenta esos 2 elementos configuradores del punto de fuga, hay la posibilidad de construir o poner en valor las ya existentes vías alternas. Y en segundo lugar, conectado con este primero, la representante de Defensoría del Pueblo mostró efectivamente fotos, y también lo ha hecho el doctor Pereira Semán. Los hechos están ahí. La cuestión es, en primer lugar, ¿cuál es el significado jurídico de esos hechos? Cuando el doctor Héctor Cruz sostiene que aquí no hay necesidad de actuación de prueba, lo que está probado es que existe un peaje, que existen unas, como mostraron las fotos, muros, ¿no? Eso es lo que efectivamente está probado. La cuestión es, jurídicamente, ¿qué significa? El peaje significa jurídicamente la vulneración de algún elemento que conforme el contenido constitucional, porque si es así, entonces vamos a mirar al contrato o a su ejecución para invalidarlo y destruir las casetas del muro. Si, por el contrario, son esas barreras que mostraban unas fotos y menoscababa la accesibilidad, si eso es la agresión, está probado que está ahí, pero ¿cuál es el significado jurídico? Si eso es la agresión, quitemos ese muro de ahí, quien tenga la obligación de quitarlo, y mejoremos esas vías alternas. Parece ser, y lo digo con mucho respeto, que un problema que jurídicamente no parece complejo se está
colocando una situación por elementos de juicio que no son jurídicos, sino sociales o políticos, a interferir con la solución razonable y oportuna. Porque es verdad que hay un problema. Pero busquemos al responsable del problema. El problema no es el acto de corrupción, porque el derecho no se vulnera con el acto de corrupción, se necesita algo más. Si alguien actúa injustamente porque le han pagado, el problema no es el pago. Eso explica, pero no justifica la decisión. El problema es la decisión injusta. Preguntémonos, ¿dónde está el elemento del contenido constitucional? ¿De cuál derecho fundamental agredido en este caso concreto? Muchas gracias, señor magistrado. Si me permite, doctor Castillo, una pregunta. Justamente usted mencionó el tema del muro. ¿Lo colocó la empresa? ¿Perdón? ¿El muro que sale en la foto, lo coloca la empresa? No, lo han colocado los vecinos. Tengo indicación, hemos hecho la pregunta y lo colocó los vecinos, pero permítame decir... ¿Y cuál sería la razón de por qué los vecinos lo Bueno, habrían colocado? Sí, solo permítame sostener lo siguiente, señor magistrado. Quien haya colocado esa... voy a decir que no lo sé y quedámonos con ese dato. ¿Sí? Ahora... Sí. Es muy puntual. O sea, ¿fueron Sí. ustedes o no? O sea, no nosotros... voy a preguntar, porque no tienen por qué saber quién fue. Ruta de Lima... La planteé mal yo. ¿Lo Sí. colocaron ustedes? No lo he colocado Ruta de Lima. Y O sea, permítame... ¿ninguno de los muros que está en todo ese tramo lo ha colocado Ruta de Lima? No, los que colocó en la foto la representante de la Defensoría del Pueblo. Sí, no, claro, a ese. A ese. Pero hay otros muros también. ¿Ok? Perfecto. Señor magistrado, respecto a la fotografía que hemos podido apreciar, en realidad no podemos determinar a qué muro se refiere, dónde estaría ubicado. Necesitaríamos la ubicación exacta del muro para Creo que poder la entrada del asentamiento Shangri-La, me parece, ¿no? ¿Sí? Señor magistrado, Rutas de Lima ha instaurado, sí es cierto que Rutas de Lima ha instaurado determinados muros como medida de seguridad frente a accidentes que pueden ocurrir en la carretera, pero son muros muy pequeños y son instalados en puntos estratégicos como medidas de seguridad y bajo supervisión técnica, justificados técnicamente. Algunas preguntas, si ya estamos en eso, o va a seguir Sí, haciendo... no sé si pueda tomarme unos minutos para Por favor, poder... no hay ningún problema, continúe. Muchas gracias, señor magistrado. No sé si podría precisar acerca del informe emitido por la Defensoría del Pueblo. Quiero remitirme a la sentencia de primera instancia emitida en el caso Gerardo Guidowski, el caso que hice mención, que fue incoado por el señor Gerardo Guidowski en el año 2023, cuya demanda ha sido desestimada hace pocas semanas. Quiero hacer mención a uno de los argumentos que sustentan esa desestimación. Hace alusión al informe de la Defensoría, que ha sido proporcionado en el presente caso como medio probatorio, y señala que en este informe expresamente se señala que se da cuenta de la relación contractual existente entre Rutas de Lima y la Municipalidad de Lima, y también se señala expresamente que ninguna persona ajena puede pretender variar su contenido o limitar su cumplimiento. Por lo que este informe, expresamente en el contenido de este informe, se pronuncia solo con la finalidad de recomendar al Congreso de la República y a la Procuraduría General del Estado que tomen las acciones para evitar las firmas de contratos similares. Es decir, señor magistrado, se reconoce la prevalencia del artículo 62. Nosotros no señalamos que no se puedan discutir aspectos en los cuales no estarían de acuerdo los usuarios respecto al peaje de la ejecución del contrato de concesión. Pero lo que se discute es que tiene una vía procedimental específica. El artículo 62 lo establece. El arbitraje o el proceso judicial, y precisamente en el contrato de concesión se ha establecido como una vía para la resolución de las controversias el arbitraje. Y todas las controversias que han sido llevadas a cabo se han llevado a arbitraje. Muchas gracias, señor magistrado. Ok. Sí, por favor. Sí, ok. Adelante, señora defensora junta. Su venia, señor magistrado. El día de hoy tenemos el lujo de contar en esta sala con distinguidos profesores de Derecho Constitucional. No olvidemos entonces también, dentro de lo que es el derecho constitucional, cómo es que deben de ejercerse las libertades económicas. Y cuando uno va al artículo 59 de la Constitución, además que el Tribunal Constitucional tiene diferentes jurisprudencias que desarrolla también tal contenido, ningún ejercicio de libertad económica, la libertad de empresa, la libertad de trabajo puede ser lesivo a derechos fundamentales, el derecho a la salud, a la moral, el derecho a la seguridad. Pero también en este mismo artículo, señor magistrado, nos dice que el Estado siempre
actúa promoviendo aquella población que se ve en situación de desigualdad. Y el día de hoy, con la supervisión que realizó la Defensoría del Pueblo, se prueba que sí hay una población afectada y que está en clara situación de desigualdad, justamente porque tiene que verse obligada a pagar este peaje. Se ha invocado también en esta ilustre sala, señor magistrado, el artículo 62 de la Constitución Política del Perú, que se refiere a la libertad de contratar. Y dice claramente que tiene que hacerse bajo el marco vigente, legal vigente, al momento de celebrar el contrato. Pues, ilustre magistrado, la ley 15773 está vigente desde el año 65 y habla sobre justamente cuáles son esos requisitos para establecer un peaje, que es que se cuente con una carretera preexistente o que se cuente también con una línea férrea preexistente. Y entonces aquí venimos a decir, eso es la responsabilidad de una parte y no de la nuestra. No, señor magistrado. Cuando se habla del ejercicio de la libertad contractual, estamos hablando de dos partes o más. Y el interés es de todos aquellos que están justamente sometidos a esa voluntad contractual. Y entonces aquí vamos a hablar no solamente de la municipalidad, sino también de la concesionaria, señor magistrado. Por lo tanto, ese contrato de concesión debió sí establecer claramente qué cosa es una ruta alterna, señor magistrado, y diferenciarlo claramente de lo que es un punto de fuga. ¿Cómo es posible que si estamos hablando aquí de que se puede ver afectado y vulnerado el bien público, el interés público, esto no haya sido materia de ese contrato? Y solamente podemos el día de hoy hablar de especificaciones técnicas, solamente podemos hablar el día de hoy de impugnaciones a nivel judicial y de arbitrajes. Y nos estamos olvidando de los que están más perjudicados, que es la población, señor magistrado. Y es a eso de lo que viene el día de hoy la Defensoría del Pueblo. Porque justamente al amparo de su ley orgánica puede hacer supervisiones, señor magistrado, y puede constatar in situ cuál es la realidad que vive esa población, cuál es la realidad del establecimiento de ese peaje y de esas llamadas rutas alternas. Pero mientras aquí, y discúlpenme usted el término, estamos en medio de una pelea entre dos partes, del otro lado tenemos una población por la que nadie vela por sus derechos. Y para eso está la Defensoría del Pueblo, señor magistrado. Y para aclarar solamente un punto, señor magistrado, este amicus curiae se ha planteado en base a esta supervisión in situ. Por eso aclaré desde la primera parte que el informe defensorial al que alega la señora abogada justamente parte de otro proceso de amparo que en algún momento se invocó, pero que ya la Defensoría tuvo una actuación en ese momento, donde se estableció justamente algunas especificaciones respecto al contrato. Y sí, señor magistrado, la Defensoría del Pueblo puede exhortar, y sí podemos recomendar, porque así lo dice nuestra ley orgánica, y estamos actuando aquí en defensa del interés público. Muchas gracias. Ok, señora profesora. Ahora sí, si me permiten, quiero hacer algunas preguntas que me parecen interesantes y de suyo les agradezco la claridad y la paciencia. Este es un caso un poco complejo, por eso estamos bastante tiempo. Tratemos de explicarlo lo más pronto posible y las preguntas me parece que deben ser bastante puntuales. Para la parte, para rutas de Lima, porque acá hay un poco de patada, ¿okay? El concepto de punto de fuga, creo que estamos claros, y de ruta alterna no es lo suficientemente delimitado a nivel técnico como para que para ambas partes haya quedado claro, ¿no? Me parece esa impresión, tengo la impresión de que no ha sido lo suficientemente claro. De suyo entendí, y esa es una primera pregunta, que cuando se había intentado realizar algunos vías paralelas o algunos puntos de fuga, inmediatamente fueron objeto de una sanción o de un pedido de arbitraje. Eso me pareció entender de la audiencia anterior, es algo que yo había comprendido mal. Me gustaría que me lo expliquen. Porque entiendo que en este lapso de tiempo han habido algunos pedidos para habilitar algunos puntos. ¿De acuerdo? ¿Cómo quedó eso? Muchas gracias, señor magistrado. No estoy seguro si el término a emplear es insuficiencia. Me parece que, y lo digo con mucho respeto, señor magistrado, los enunciados lingüísticos, como usted bien sabe, normalmente tienen elementos abiertos. Y cuando se interpreta una cláusula despegada del resto del contrato, pueden efectivamente traer como consecuencia interpretaciones que no son las razonables. A su momento referí dos elementos que me parece que son objetivos. Y me parece que esos elementos, permiten neutralizar de haberlo,
indeterminación que impida la aplicación razonable de la voluntad de las partes recogidas ahí. Sin duda que el enunciado lingüístico pudo haber sido más preciso, pero creemos que no es insuficientemente precisado. No es una indeterminación que razonablemente no pueda ser concretada, porque existe objetivamente dos elementos muy claramente ahí especificados: que la ruta alterna intercepte la concesión y que cause un perjuicio. Aunque cause perjuicio, si no hay intersección, no hay configurado una vía alterna. Perfecto, doctor Castillo. Entonces, con esa precisión que le agradezco, le reitero la pregunta. Entiendo que en este lapso han habido muchos intentos para poder habilitar puntos de fuga. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo terminaron y por qué? De esa manera. Porque entiendo que no se habilitó ninguno. Es más, entiendo también que hubieron, digamos, costos o penalidades que pagó el contrato de la municipalidad. Y yo esto recuerdo la vez anterior, porque eso no se tocaba en esta vez. Permítame. Me gustaría que por favor me lo puedan aclarar. Con su venia sobre los arbitrajes, mi colega tiene los datos actualizados. Gracias, doctor Castillo. Gracias. Muchas gracias, señor magistrado. En realidad, el único arbitraje a la fecha en el que se discute el punto de fuga es el arbitraje que está en trámite y que mencionó la señora abogada de la Municipalidad de Lima. Se encuentra en trámite y se circunscribe solamente a Lima Sur, no Lima Norte. Y lo que se discute allí es la intersección, el atravesar la vía concesionada, y eso es lo que se está discutiendo en ese peaje que acabo de mencionar, en ese arbitraje que acabo de mencionar. Debo entender, apreciada doctora, que durante todo este tiempo, con todos los problemas que ha generado este peaje, nunca ha habido ningún intento de nadie de poder habilitar una vía que pueda entrar dentro de lo que se llama alterna o punto de fuga. No ha habido ese tipo de controversias a las fechas llevadas a arbitraje, solamente las que tenemos en trámite. Y respecto a Lima Sur. Ok, no sé si por favor podría hacer una precisión, porque yo entendí la vez anterior en la audiencia, y por eso quería preguntarlo, de que sí había generado inclusive eso algunos pagos que ha hecho la municipalidad. ¿Okay? Si me permite, señor magistrado. Por favor, doctora, adelante. Para tocar el tema con total claridad y no hacer aseveraciones inexactas en esta judicatura, lo correcto es que tenemos un arbitraje 3 en donde se está ventilando una pretensión millonaria de este concesionario respecto a la Panamericana Sur. ¿Y por qué? Porque efectivamente, como usted bien lo dice, se intentó hacer una vía alterna al peaje de la Panamericana Sur. ¿Para qué? Para darle accesibilidad a una universidad, para darle accesibilidad a la gente que vive en los alrededores. ¿Por qué? Porque como también lo he dicho, el crecimiento poblacional ha sido exponencial. Ya, doctora, pero la pregunta, permítame, es puntual. Es en esta zona que es motivo de la influencia que nos ha demandado el señor Párez Samán. ¿Han habido algunos intentos de habilitar un punto de fuga que han derivado en pagos que ha hecho la municipalidad o el responsable? No. ¿Y por qué? Porque la realidad geográfica de Panamericana Sur no es la misma de Panamericana Norte. En Panamericana Norte no hay un espacio, geográficamente hablando, para que se pueda hacer una vía de inicio a fin que no toque la Panamericana Norte. Pero en el caso de Panamericana Sur, la toca, sí, se desvía, no la atraviesa ni la intercepta. Eso no es real. Y es por eso que hoy estamos siendo demandados. Y si ocurre lo mismo en Panamericana Norte, van a demandar, señor magistrado. Sí, solo para precisar y aclarar lo mencionado por la señora abogada, en realidad no hemos dicho nada inexacto. Existe a la fecha solamente un arbitraje en el que se discuten los puntos de fuga. Anteriormente y hasta la actualidad no ha existido ninguna controversia de ese tipo. Y este arbitraje, señor magistrado, solamente se predica respecto a Lima Sur, no a Lima Norte. Hasta la fecha no hay ninguna controversia. Una pregunta, señorita abogada, sí, con esa misma categoría que tiene usted para explicar sus fundamentos. ¿Y no le parece raro que no lo haya? Bueno. Porque evidentemente, si estamos hablando de que es una vía que genera estos problemas que está generando, no nos podría, a mí como ciudadano común me surge la inquietud de que en tanto tiempo no se haya intentado, porque no entendería esa coherencia entre las demandas sociales y la inactividad jurídica. Tal vez ahí es donde quiero llegar. Tal vez realmente hay un problema en el planteamiento, disculpe, maestro Castillo, enunciativo del contrato. Sí, entiendo perfectamente su punto, lo que menciona, señor magistrado, pero eso escapa de las manos de Rutas de Lima. Quienes deben accionar o quienes deberían realizar ese tipo de acciones de puntos de fugas son terceros, no es Rutas de Lima. Rutas de Lima es quien se ve afectado por esta existencia de los puntos de fuga. Si existe alguna opción o misión que atraviesa e intercepta una vía concesionada, donde Rutas de Lima tiene que accionar, pero no depende de nosotros.
Si no ha habido hasta la fecha alguna controversia de ese tipo, escapa de nuestras manos. Una pregunta, señorita abogada, y en todo caso, ustedes mismos. La defensora adjunta de la Defensoría señaló la vigencia de la ley 15773. ¿Es parte del marco normativo del contrato? Efectivamente. Esta ley establece en el artículo 2... Vigente, por cierto, ¿no? Exactamente, No, señor magistrado. Esta ley establece que la vía concesionada tiene que ser más ventajosa que las vías preexistentes. Y este es el marco normativo en el cual se suscribió el contrato de concesión. En este caso me queda claro que no hay posibilidad de que haya esa comparación que la propia ley supone, porque no hay alternativa. Parecería que todo tiene que pasar por el mismo lugar, según lo que usted me acaba de decir previamente. No, lo que estoy tratando de explicar es cuáles son las características de la vía concesionada. La ley 15773 establece que debe ser más ventajosa, precisamente porque para su uso... Si usted lo acaba de decir, tiene que ser más ventajosa. ¿En relación a qué? Si en este caso no existe alternativa. Sí existe alternativa, señor ¿Cuál sería? magistrado. Si me acaba de decir que la configuración geográfica no la da. Yo no he dicho eso, señor magistrado. Perdón, la parte demandante okay. Lo ha dicho, y bueno, eso es su posición y se respeta, pero nosotros postulamos de que existen 5 vías alternas, las cuales han sido debidamente acreditadas en una inspección judicial realizada en Una marzo del pregunta, ¿y 2020. por qué en esas vías alternas, o sea, no entiendo, si existen realmente, ¿por qué estamos aquí? Eso es una pregunta que tenemos que Al formularle señor al magistrado me demandante. gustaría hacer esa pregunta, por favor. Sí, ¿por qué estamos aquí? Sí, ok. Gracias. Doctor Castillo, adelante. Yo les pido un favor, yo sé que todos queremos hablar y les pediría por favor que en eso me permitan, les pido aquí un ejercicio de confianza para mantener un orden, ¿sí? Hacerlo de manera más pausada, porque si abrimos el debate realmente no solamente vamos a acabar a las 6 de la tarde, sino nos vamos a confundir. Les pediría por favor si pueden hacernos el ejercicio de confianza. Doctor Castillo. Muchas gracias. Usted se formuló muchas preguntas que efectivamente tienen causa muy razonable aquí. Una de ellas usted la planteó de esta manera. ¿Por qué es que la Municipalidad Distrital o Metropolitana de Lima no ha intentado mejoramiento o la construcción de vías alternas? Fíjese, y usted luego decía que a lo mejor esa cláusula está redactada muy imprecisamente, ¿verdad? Y entonces, pues fíjese que esa es una oportunidad preciosa, lo digo con mucho respeto, para determinar si efectivamente, ¿no?, el Tribunal Constitucional muestra una interpretación razonable. ¿Qué es punto de fuga? Desde los elementos objetivos planteados por la voluntad de las partes, porque ahí no invadiría nada el órgano colegiado si circunscribiera el ámbito razonable del alcance de ese enunciado normativo interpartes que hay ahí recogido. Y además, estando, como sostenemos nosotros, una cláusula redactada con suficiente determinación, aquí la cuestión se desplaza a saber si la está interpretando bien. Habría que saber qué razones les ha llevado a la inactividad. Porque a lo mejor son temores injustificados, porque a lo mejor son interpretaciones que no se han condicho con lo que razonablemente se concluye desde ese enunciado normativo. Y si efectivamente eso viene a ser un problema, este tribunal tiene, insisto, la oportunidad preciosa para aclarar dentro de esa manifestada voluntad razonable de las partes. Y termino con 30 segundos, señor magistrado. En el contrato de concesión no va a encontrarse una regulación sobre las vías alternas. No le corresponde. Las vías alternas no son objeto del contrato. Las vías alternas son objeto de la ley. Ya dispuso quién es el obligado y cuál es el contenido de la obligación. Si existe una dificultad geográfica, no le pueden imputar responsabilidad, en este caso a Rutas de Lima. Hay que ser creativos. Seguro que hay alguna solución que a lo mejor supone un poco más de inversión, pero no puede suponer trasladar la responsabilidad. Un segundo. Por favor, yo le voy a pedir al general a todo el auditorio que evitemos cualquier tipo de expresión cuando las personas están haciendo uso de la palabra, que es un mínimo de respeto. En todo caso, cada quien podrá sacar su conclusión interna y lo que se trata aquí es de expresarlo con la mayor libertad posible, cualquiera de los involucrados. ¿Sí? Por favor. Doctor Castillo. Era eso, señor magistrado, que una interpretación que provenga de este alto tribunal posiblemente ayudaría sin quitar el foco de atención a dónde está la agresión y quién es el agresor. Si la agresión es las rutas alternas, el agresor no es Rutas de Lima. Si la agresión es la falta de calidad de esas vías alternas, habrá que ordenar, además, a quien ya se allanó para que cumpla el acto que está omitiendo, sin que sirva de justificación una dificultad geográfica. Gracias. Doctor Pareja, más si me permite una pregunta, retomando lo que quedó pendiente. La doctora abogada de Rutas de Lima ha señalado que técnicamente existen 5 localizaciones posibles para hacer punto de acuerdo. ¿Sí? ¿Por qué
estamos aquí si es que podríamos seguir por ese camino. Bien. No logro comprender si técnicamente hay sustento para hablar de 5 puntos. De aclaro, Esa señor viabilidad. magistrado. Es cierto que ellos presentaron 5 rutas alternas, es cierto. Pero hay que aclarar lo siguiente. Una Panamericana Norte, vía rápida, sí o sí tiene sus vías auxiliares. Muy aparte de las vías alternas, que lo pueden hacer a 100 metros, a 200, no sé. Pero la cosa... Entonces, ¿qué sucede acá? En esas 4 hectáreas, donde está el peaje de Puente Piedra, justamente la parte geográfica, pasan 2 cerros, después del cerro del pueblo Bellavista, y había una calle, la calle 28. Eso le han puesto muros. Lo que dijo la Defensoría, esas fotos, no es vía alterna, es la vía auxiliar. Esa vía auxiliar era más amplia. Y conforme va, digamos, poniéndose las rejas y todos los muros, esa vía auxiliar termina como un embudo. Salía justamente al óvalo de Shangri-La. Ahí estaba esa vía, contó unos 12 metros a 14 metros más o menos. Ahora no, lleno de todo, rejas, tiene muros y una serie de cosas que realmente pues determinan la vulneración. Entonces, ¿quiénes son los culpables? Esa es la pregunta. Le vuelvo a repetir lo siguiente. Si usted ve y revisa los mapas del año 2002 y 2011 que está alcanzados y están en el expediente, ahí está, son pruebas fehacientes donde ahí se ve claramente que sí existía esta interconexión de los pueblos de Eucalipto, de los sauces, de los pueblos de las ánimas, de Shangri-La, todo sí. Y algo más, señor presidente, en esa zona los eucaliptos tenían título de propiedad. Eso también, mucho más antes que este contrato. Entonces la pregunta es, ¿quién hizo esos muros? Por eso que mi persona denunciamos a los dos, a la Municipalidad de Lima y a Ruta de Lima. Ellos son los culpables que han hecho todos esos muros, porque no se van a hacer porque quieren hacerse. Alguien autorizó o algo se puso de acuerdo, o una adenda como se han hecho tantas acá, no sé. Pero aquí hay tantos muros. Entiendo, señor Perasamán, que a la pregunta de los 5 puntos de fuga técnicamente viables no se han podido habilitar ni permitir, no sé cuál es la terminología exacta, porque han habido muros que los contienen. ¿Esa es la pregunta? ¿Esa es la respuesta? No. La respuesta es, toda la Panamericana tiene sus vías auxiliares. Lo que estaban hablando acá los señores son 5 vías alternas. No, puntos de fuga. Lo tomamos como punto de fuga. Ok, alternativo. Ok. Dos. Lo tomamos como punto de 5 fuga. puntos de 5 puntos. Vías alternas. Ok. 5 vías alternas. Ya, entonces, disculpe, el error ha sido mío. Reformulo. Nunca de las 5 vías alternas, ¿por qué no se habrían podido habilitar? ¿Porque entiendo que hay muros o no? No. Las 5 vías alternas no son vías alternas, señor magistrado. La primera vía alterna, ¿cuál es lo que proponen ellos? En el cruce de Ventanilla. Ahí, cruce de Ventanilla, al peaje hay como 4 kilómetros, y que sabe más. Entonces, parte de ahí, de ese cruce de Ventanilla. La bajada de Ventanilla, ¿no? La salida. Arriba, muy arriba. Claro. Está pasando el óvalo de Puente Piedra y pasa al mercado de 3 regiones, el óvalo de Zapallar y lleva el cruce de Ventanilla. Ese cruce de Ventanilla, de ahí parte. Pasa el distrito de Mi Perú. Pasa Ventanilla. Pasa de ahí Callao, San Martín, Los Olivos. ¿Y qué sucede, señor magistrado? Para dar ese vueltón y llegar al óvalo de Infantas en la Panamericana, se demora más de 4 horas. ¿Llamamos eso vías alternas? Es imposible, no es vía alterna. Ya, la otra vía alterna que ellos dicen, porque en la inspección judicial en marzo solamente se vio solamente 2, nada más, el resto no se vio. Se fue figura más. La otra vía alterna es parte del óvalo de Puente Piedra, va por la avenida San Juan, entra a Caraballo, cruza el puente de Caraballo, salimos a Trapiche por Comas. Eso demora más de 2 horas y media. Entonces nos preguntamos, ¿esa es una vía alterna? Alterna significa como una alternativa, menos costo, rapidez, una serie de elementos que favorecen no solamente a una persona, a todos los ciudadanos. Eleva el costo, digamos, de la canasta familiar, el tiempo, una serie de factores. Por eso que mi demanda va exclusivamente a lo que es derechos conexos. Y ahí el punto número 1, derecho a la vida, derecho a la libertad. Todos esos elementos, entonces, esos no son vías alternas, pues, amigo, señor magistrado. Gracias. A 2, la 3. Entiendo que, para no aburrirnos en general todos, o sea, entiendo que las otras 3 están en la misma línea. Están en la misma línea. No, o sea, podrían tener viabilidad de paso si quiere, pero no tienen una temporalidad medianamente razonable. Porque la otra vía alterna que yo recuerdo sale por la avenida Universitaria.
y después llega a la Panamericana, también por Trapiche. Eso no son vías alternas, señor magistrado. Es un invento que se ha hecho y le han metido en el chip, vías alternas, y como le digo, hay opinólogos, sí, hay vías alternas, no sé cuánto, y un montón de comentarios. Más bien confunden al pueblo. Lo que hace un abogado debe dar las cosas correctas, como debe ser la defensa. Pero si va a emplear nuevos términos, no pasa nada. Y el derecho, pues, señor magistrado, es dinámico, es interpretativo, nuevos roles, no sé cosas. Por eso que el señor López Aliaga ahora habla de derechos humanos. Antes no le escuchaba, ahora derechos humanos, habla de Le vuelvo a hacer la misma invocación, por favor. O sea, evitemos cualquier tipo de calificación que puede alterar el discurrir. Muy amable. Muy amable. Señora defensora adjunta, si fuera tan amable. Unas preguntas que me parecen muy interesantes, esas ilustraciones que nos ha mencionado. ¿Hay algún estudio o datos ciertos sobre la afluencia de personas de esa zona norte a zona sur, o no recuerdo si viceversa, para trasladarse a, digamos, instituciones de prestación de servicios básicos? ¿Hay alguna estadística promedio actual hace un tiempo atrás? Con su venia, señor magistrado, no existe en este momento un estudio fáctico que nos pueda demostrar con la ciencia cierta no solamente la cantidad de personas que transitan por esa vía, digamos, en promedio hora-día, y también por la distancia recorrida. Sin embargo, lo que nosotros hemos hecho la supervisión justamente en el tramo que estaba señalando el señor, que justamente desemboca hacia Trapiche, me permito leerle lo que hemos hecho nosotros para que usted pueda tener en cuenta esta ruta 2. Lo que nosotros hemos hecho es el recorrido de esa llamada vía ruta alterna, ¿no?, del peaje Chillón, que parte justamente... Nosotros hemos partido desde la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, hemos continuado por el óvalo de Puente Piedra, San Juan de Dios, Cruzaco, Camino Real, hasta desembocar en Trapiche con intersección en la Panamericana Norte, ¿no? Este recorrido que reemplazaría, ¿no?, el pase por el peaje Chillón tuvo una extensión de 15.5 kilómetros y empezó a las 11:15 am, culminando en el cruce de Trapiche con la Panamericana Norte a las 11:53 am. Una duración de 38 minutos, bajo una velocidad de 60-70 kilómetros hora promedio. Además, se presenta en esta vía, señor magistrado, aproximadamente 5 kilómetros de trocha, zona de escasa transitabilidad y ausencia de señalización. Todo esto lo tenemos justamente en esta supervisión que hemos acompañado en este amicus. Para la Defensoría del Pueblo, justamente esta ruta no puede ser considerada como una vía alterna porque, como ya lo hemos dicho, no satisface las condiciones de accesibilidad mínimas y agrava además la lesión de los derechos fundamentales conexos que ya se han invocado también el día de hoy. Además, también está restringiendo de manera irrazonable la prestación de los servicios públicos básicos porque también hemos demostrado en esta supervisión donde se encuentran justamente los hospitales, los centros educativos, ¿no?, y los mercados de abasto, tan importantes también para nuestras familias peruanas. Entonces, esta supervisión que realizó la Defensoría del Pueblo lo hemos hecho tomando vistas panorámicas, hemos hecho vistas fotográficas, donde hemos podido medir la ruta, y eso también está acompañado, como es una especificación muy técnica, está justamente acompañado en el expediente, en el amicus. ¿Qué duda cabe, señor magistrado? Definitivamente se necesitan mayores estudios, digamos, que no solamente puedan dar cuenta de la situación de la ruta, de las denominadas vías auxiliares o vías alternas. Aquí lo importante, señor magistrado, es que se está afectando los derechos de la población. Y el contrato de concesión, así lo nieguen, así digan que hay que dejárselo a la ley. Discúlpeme, señor magistrado, la ley lo que hace es establecer cómo es que debe disponerse un peaje. Y debe contar con una ruta alterna. Y quizás esta ilustre magistratura podría ayudar, a partir de su resolución, crear mayores luces, dotar de mayor contenido constitucional al ejercicio de la libertad de tránsito cuando ya estamos frente a un peaje, que es justamente una situación relevante que no solamente, discúlpeme, señor magistrado, viene de un contrato de concesión que no solamente afecta a dos partes, está afectando aquí a la población en general, porque es una arteria medular, crucial, que está uniendo el norte con el sur, señor magistrado. Y eso es justamente lo que la Defensoría pide a esta ilustre judicatura pueda evaluar. Bueno, muchísimas gracias. Yo les agradezco a todos, sinceramente, la posibilidad. ¿Quieres usar la palabra? ¿Sí? ¿Alguien más? Entonces, tendríamos que volver a hacerlo. Le pido, por favor, no más de 3 minutos, si fuera tan amable.
No, es que si es a uno, tendría que ser a todos, como siempre. ¿De acuerdo? Entonces, si es así, tengo problema. ¿Sí? Ok. Yo les agradezco mucho, ¿no? Es un tema caso complejo, se entienden las vehemencias, ¿no? Pero igual de todo creo que he mantenido el decoro y la altura del tribunal. Les agradezco mucho, viste la causa, al voto.